no ha habido mucha confianza en el sistema judicial en los montos de las condenas. La discoteca puede tener como responsable a un propietario, A un puede ser administrador. a una sociedad comercial que administre el establecimiento. Bajo este artículo, la falta no es necesaria probarla, lo que significa que los demandantes o los querellantes constituidos actores civiles van a tener más ventajas desde el punto de vista de la carga probatoria. Aquí se está hablando mucho también sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene un sustento constitucional. El dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina. Si hay un patrimonio determinado en la parte demandada, va a comprometer el éxito una demanda de la otra. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Juan Miguel Castillo Roldán. Él conoce muy bien el derecho civil en la República Dominicana y a su vez es catedrático. Y a continuación nos va a ofrecer una panorámica para que ustedes, si conocen también parte de los afectados en lo que tiene que ver con esta tragedia de Jet Set, tengan conocimiento de fondo para que se defiendan y sepan justamente elegir su mejor defensa. Bienvenido, Juan Miguel. José, muchísimas gracias por la invitación. Lamentando mucho que el origen de esta entrevista sea un incidente tan trágico, muy lamentable, pero como tú dices, creo que es importante que las víctimas, todos los familiares, pues tengan conocimiento de cuáles son las vías para reclamar sus derechos y tratar de hacer este programa lo más didáctico posible, mostrarle en cada imagen del Código Civil, de la Ley de Derecho del Consumidor y también algunos precedentes judiciales para que tengan todas las herramientas para saber qué pedir de los abogados que los representen en estos procesos que van a seguir ahora en responsabilidad civil contra Antonio Espaillat y sus empresas, y saber también qué esperar de los procesos en términos de posibles indemnizaciones. Sí, en la jurisprudencia de la República Dominicana, ¿qué precedentes se tiene de casos similares donde dueños de establecimientos o de negocios, no importa su naturaleza, hayan sido condenados debido a la responsabilidad que le confiere el hecho de administrar un bien? Mira, ya en los medios de comunicación muchos abogados le han dado a la población las herramientas de derecho penal, que es lo que establece el Código Penal en base al homicidio involuntario. Ya el país completo sabe que son máximo 2 años. También el Código Penal establece unas multas como sanción económica que son miserables, por no decir otra cosa, independientemente de que en el año 2007 se actualizaron con una ley especial, pero cuando lo vuelves a calcular da como 7,000 pesos. Y también desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial del Estado, ya de las entidades que pudieran tener alguna competencia administrativa en lo que tiene que ver con la regulación de las edificaciones y las estructuras privadas, pues también se ha dicho bastante en los medios de comunicación, los abogados administrativistas. Pues en la parte puramente civil, creo que se pueden aportar otros criterios, porque tenemos por un lado la legislación común, que sería el Código Civil, con unos artículos que vamos a presentar en breve, pero también la Ley de Derecho al Consumidor, la Ley 358-05. La jurisprudencia, fíjate que es muy variada. La indemnización sería para mí, para cualquier abogado, imposible determinar porque nadie tiene una bola de cristal. Yo no puedo anticipar cuándo pudiera ser la condena indemnizatoria, la reparación de daños y perjuicios, porque al final depende de lo que pueda probar cada víctima, en el caso de los lesionados que son sobrevivientes, pero también las familias de las víctimas fatales. Hay mucha variedad, mucha diversidad en los criterios de cada tribunal a nivel nacional en el alcance de los daños y perjuicios por este tipo de incidentes en el que hay personas fallecidas. Sí, lo que podemos ver es algunas sentencias como ejemplos, que son sentencias de tribunales de primera instancia que han conocido el fondo de este tipo de pretensiones para reparación de daños y perjuicios, y también algunas sentencias de expedientes que han llegado a la Suprema Corte de Justicia en condición, en calidad de Corte de Casación, por responsabilidad civil también. Entonces, yo hice una pequeña revisión de los últimos 3 años. El país sabe que República Dominicana, los abogados lo saben también, típicamente
no ha habido mucha confianza en el sistema judicial en los montos de las condenas. Yo mismo he visto algunos expedientes en los cuales, voy a dar un ejemplo bastante similar a un caso que hubo unos años, que tú recordarás muy probablemente. Una persona que estaba en un centro comercial, se desprendió una cerámica del techo, le lesionó la mano e incluso le cortó tendones y perdió movilidad. Fuera de la parte de los gastos puramente médicos, los medicamentos, las terapias físicas para recobrar la movilidad de su mano, recuerdo que en ese caso hubo una condena que apenas llegaba como 200, 300 mil pesos. Y casos como esos hay muchos. 300,000 pesos para una persona que queda de por vida lesionada. Llegué a ver casos así y sí, existen. Condenas que son paupérrimas, contrastando con el daño que ha percibido la persona. Pero parece ser que la cultura el cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios, ya sea por responsabilidad civil, contractual o extracontractual, ha ido cambiando lentamente. Entonces, yo pude ver sentencias de los últimos 3 años que llegaron a la Suprema Corte de Justicia que hablan desde 600,000 pesos hasta 5 millones de pesos, habiendo un fallecido. Yo no estoy diciendo que eso es lo que van a lograr estas víctimas en el proceso civil, que es lo que vamos a hablar hoy, es la parte puramente civil. Yo estoy diciendo que si ustedes van a buscar en las recopilaciones jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia, en el portal oficial, y comienzan a buscar sentencias por trimestres de la Suprema Corte de Justicia, van a ver que hay condenas en materia de responsabilidad civil que ascienden más o menos a ese monto. Hay condenas de 2.6 millones de pesos, hay condenas de 5 millones de pesos, hay de todo. Entonces, eso es a nivel de la Suprema lo que yo he podido constatar, pero también hay casos de primera instancia que yo he solicitado también algunas colaboraciones de algunos colegas para orientar a la ciudadanía precisamente, porque quizá una cosa es lo que yo he visto como abogado, pues también mis colegas tienen otras experiencias y es bueno nutrir un poquito, comparar un poquito las experiencias de otros colegas. Mira esta sentencia, por ejemplo. Aquí se trata de un accidente en el que no hubo fallecimiento. Lo que hubo fue una afectación, mira, aquí lo dice. Una fractura en la tibia con un clavo bloqueado, tibiano, entre otras lesiones, y que producto de las mencionadas lesiones y por la edad de las mismas representan un riesgo mayor para recuperar la movilidad en su pierna, dentro de los cuales ha incurrido en diversos gastos, los cuales depositó varias facturas de pago que se describen anteriormente, incluyendo compras de medicamentos en farmacia. En este caso, la cosa generadora del daño, a su vez, se encontraba asegurado por la compañía de seguro tal y tal, por lo que en virtud del contrato de póliza de seguro, la compañía aseguradora debe responder conjuntamente con las partes demandadas hasta el límite convenido por la póliza. O sea, hay un daño en una pierna que afectó la movilidad, no hubo pérdida humana. Hubo una afectación de la movilidad, hubo dolor, obviamente, hubo gastos médicos que se depositaron en los inventarios de prueba. Mira la condena de cuánto fue, José. De 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, ¿verdad? Esto fue en un accidente. Sí, estos son casos de responsabilidad civil por la cosa inanimada. Por ejemplo, portones que cayeron en una plaza y le dieron a una persona. Ah, ok. Unas puertas que cayeron y cayeron sobre una persona, unos portones. Correcto. Perfecto. Vamos a ver también otra sentencia, otro caso. Voy a poner otra aquí ahora. Ah, perfecto. Aquí la tenemos. Mira, aquí. Esta fue dice aquí, del año 2023. Fue una familia que quedó atrapada en un ascensor. Le afectó la pierna y quedaron durante 10 minutos las familias atrapados en el ascensor. Y en este caso había falta de mantenimiento. El caso es importante porque al ser en un hotel se configuraba también una relación jurídica contractual de consumo, porque el hotel en su contrato de hospedaje tiene unas obligaciones de seguridad y protección de la vida y la salud de sus consumidores usuarios. La persona quedó atrapada en el ascensor durante una determinada cantidad de tiempo. Oye el detalle aquí. Debido a la brusca caída del ascensor, sufrió un esguince grado 2
en su tobillo derecho y un trauma cerrado en su rodilla derecha, tal como lo certifica un informe del certificado médico tal y tal del año 2022. En estas lesiones no solo le causaron dolor físico y limitaciones, sino también que le impidieron disfrutar y gozar plenamente de sus vacaciones. Mira la condena abajo, ¿cuánto fue? Abajo dice aquí la suma de $1.000.000 dividido de la manera siguiente, la suma de 500,000 pesos dominicanos en favor de tal y tal, la suma de 500,000 pesos a favor del otro, y así se dividió entonces el total. O sea, el $1.000.000 se dividió en los dos afectados. Mira, el caso, como lo conversé con un colega, dice que el ascensor cayó. Tú te imaginas una tragedia de gran calibre. Realmente no fue tan así. El ascensor hizo un movimiento y la persona tenía la rodilla colocada en la puerta y se le golpeó. Wow. O sea, no es tan drástico como aparenta. La indemnización aquí es de $1.000.000 y tuvo 10 minutos en el ascensor. ¿Dónde yo voy con esto, José? Es posible que los procesos civiles para reclamar compensación de daños y perjuicios logren una condena que pueda parecer alta en principio. Por ejemplo, este $1.000.000 por un tema de un ascensor, o los $8.000.000 en el caso del condominio. Pero tú sabes que las decisiones dictadas por los tribunales pueden ser objeto de recurso. En este caso, cuando haya una decisión de un tribunal, puede recurrirse en apelación ante la Corte de Apelación correspondiente. Lo que significa que los montos pueden ser variados y reducidos. Significa que ya cuando eso caiga a nivel de apelación y a nivel de casación, puede ser que los montos que en principio parecían muy altos puedan ser reducidos. Por eso aquí te digo que, aunque yo no puedo estimar de cuánto será la condena, la verdad es que hay precedentes suficientes en todos los niveles del Poder Judicial de daños a la integridad física de la persona, incluso fallecimiento, que te permiten más o menos anticipar por dónde andan las estimaciones. Obviamente, el criterio de lo que constituye un daño depende de la soberana apreciación del juez, su íntima convicción y todas las pruebas aportadas por las partes, por la parte demandante. Y sucede lo siguiente, el daño es un concepto amplio. Fíjate que el daño puede ser un daño emergente, puede ser un daño material emergente. Tú tienes, por ejemplo, los gastos de salud, las atenciones médicas, los medicamentos. Si tienes que buscar especialistas para que puedan darte tratamiento por esos daños permanentes. Estoy hablando de víctimas, por ejemplo, que son sobrevivientes. Está también los daños inminentes o de lucro cesante. Ahí tiene que ver también la capacidad productiva de la persona, sus ingresos, su patrimonio, cuál era su capacidad productiva. Porque lo cierto, y eso se ha discutido mucho en el proceso civil, ¿cuánto vale la pierna mía como abogado y cuánto vale la pierna de Messi como futbolista profesional? Obviamente, tú te imaginarás que no es que mi valor como ser humano sea inferior al de otro ser humano, es que hay criterios que hay que tomar en cuenta para la apreciación del daño. Entonces, se va también a tomar en cuenta los daños morales. Y el daño moral, tú sabes que tiene un carácter extrapatrimonial que no puede ser calculado en principio, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente económico, porque depende del sufrimiento, la aflicción, la agonía que sufre la persona, y eso ya también ha sido abordado por la jurisprudencia. De hecho, vamos a citar también un rato ese concepto de daño que ha abordado tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional. O sea, todo eso sería tomado en cuenta para calcular el monto del daño, que obviamente hay que demostrarlo. Tú tendrás las facturas médicas, las facturas de los gastos funerarios de las personas que fallecieron y los daños morales. Obviamente que es difícil calcularlo, pero tú puedes empezar, por ejemplo, por las atenciones psicológicas que tú requieres, por tu proceso de duelo y quizá la posible depresión que el familiar de la víctima tenga luego del accidente. O sea, el juez va a tener que valorar en este proceso de demandas civiles que van a ocurrir todos esos elementos de daños materiales emergentes, daños materiales inminentes como lucro cesante, daños morales de las víctimas, y van a entrar incluso hasta para la víctima sobreviviente, hasta el tiempo de recuperación, la pérdida de las oportunidades laborales, porque hay personas que dejarán de trabajar, quedarán en su casa recluidas porque hay personas que tendrán recuperaciones durante meses y si no hasta años para poder retomar su vida normal.
y todo eso podrá ser calculado en el curso del proceso. Con relación a los propietarios de la discoteca, ellos solo son responsables en la parte civil por lo que tiene que ver o los bienes que tengan dentro de asociados al negocio de la discoteca, o él tiene que responder directamente con su patrimonio y aún tenga otros bienes que no estén dentro de esa sociedad que está siendo objeto de procesos legales. Él tiene que responder con su patrimonio. Mira, la responsabilidad civil, aquí vamos a tener que hacer una pequeña división, y voy a tomar también la frescura Claro que de sí. colocar la base del Código Civil, porque voy a hablar de dos regímenes distintos. Uno vendría siendo la responsabilidad civil cuasi delictual o extracontractual, que está en el Código Civil, pero también la responsabilidad civil contractual, que está en la Ley de Derecho del Consumidor. Cada cual es responsable del perjuicio que haya causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia. Ese es el artículo 1383. Y en el 1384, no solamente uno es responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también que se causa por hechos de las personas de quienes se le debe responder o de las cosas que están bajo su cuidado. Y en el 1386 indica que el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia, culpa suya o por vicio en su construcción. ¿Por qué te pongo esos tres artículos? Primero, porque son la base de cualquier demanda por responsabilidad civil que se vaya a incoar en el caso del Jet Set. Pero ¿qué pasa? Cada uno de esos artículos plantea un escenario distinto y una relación de causalidad distinta y de responsabilidad distinta. Por ejemplo, en el caso de 1383, tú necesitas una persona que sea responsable por una negligencia o imprudencia. O sea, ¿qué pasa? La discoteca puede tener como responsable a un propietario, puede ser a una sociedad comercial que administre el establecimiento, que generalmente es así que se maneja. La administración depende de una sociedad comercial que se ha constituido para esos fines. Y creo que en las demandas se ha indicado el nombre de una sociedad de responsabilidad limitada que figura como demandante en la actualidad. Pero también puede haber más personas que pueden ser responsables, pero hay que demostrar que ha habido una conducta negligente o imprudente. Y es bueno recordar que esa falta, esa negligencia a la que se hace referencia, tiene que ser, por ejemplo, con los cuidados debidos para mantener la seguridad del edificio, la integridad estructural. Pero hay que demostrar que hubo una negligencia como falta detonante de esta responsabilidad civil. Aquí no se requiere en ese artículo por la condición de propietario o de administrador. Sí. ¿Qué pasa? En el 1384, que está más abajo, la última parte dice responsable del daño de las cosas que están bajo el cuidado. La jurisprudencia aquí se refiere generalmente al guardián de la cosa. Y el edificio de Jet Set es una cosa inmueble que ha producido un daño. Lo bueno de la ventaja de este segundo artículo es que no se requiere la prueba de la falta. Okay. Fíjate que ahí lo que dice, no solamente... Sino lo que establece es la responsabilidad independientemente de la falta. Exactamente, lo que significa que las partes demandantes en este proceso, ya sea que lo quieran discutir en el marco de un proceso civil principal, o sea, ir a la jurisdicción civil directamente para demandar responsabilidad civil, o que quieran discutirlo en la jurisdicción penal una vez se han querellado y se han constituido en actores civiles, no importa. Bajo este artículo, la falta no es necesaria probarla, lo que significa que los demandantes o los querellantes constituidos en actores civiles va a tener más ventajas desde el punto de vista de la carga probatoria, porque basta con que la cosa haya producido un daño y ya soy responsable de su guardián, y su guardián es el propietario o el administrador, pero también bajo ciertos escenarios puede ser solidaria la responsabilidad, y eso te lo voy a explicar ahora. En la tercera parte tenemos el caso de la ruina de los edificios, pero fíjate que ahí se requiere la calidad de propietario del edificio, pero también la culpa. Culpa es sinónimo de negligencia, de imprudencia. Básicamente una conducta o una actuación de carácter negligente, no intencional, diferente al dolo. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿quiénes serían responsables? Mira,
Si se van por la vía estrictamente civil, en base al Código Civil, que son nuestros 3 artículos, van a tener que demostrar un vínculo de causalidad entre el hecho, el daño, la cosa, el guardián de la cosa y el daño que se ha producido a las víctimas. Si se van por lo penal, en base al Código Penal, por el 319, el Código Penal, que sería homicidio voluntario, se constituye en actor civil, el Código Penal permite también que la condena de los imputados contra quien se ha presentado la acusación pueda ser solidaria entre todos ellos, lo que significa que tú vas a tener más facilidades de a quién demandar, al administrador, a la sociedad comercial, al propietario. Tú tienes básicamente un abanico más amplio. Pero también las personas que decidan demandar civilmente en base al derecho de consumidor, que voy a poner en un rato, tienen esa misma ventaja, y es que la ley especial, que es la ley 358-05, establece un régimen de responsabilidad solidaria entre, oye bien, todas las personas físicas o jurídicas que intervienen en la cadena de comercialización del bien o servicio. O sea, que todos al mismo tiempo son pasibles del mismo... Básicamente, ahí la teoría y la estrategia que muchos abogados agotarían en este proceso es disparar a matar, básicamente. Es, vamos a demandar a todos, todo el que intervinió, la empresa aseguradora, la compañía administradora, los socios, los gerentes, porque al final del día, en el curso del proceso, quienes entiendan que no tienen responsabilidad, lo que van a pedir posiblemente es la exclusión del proceso. Y además, cuando una vez también tú pones la demanda, habrán intervenciones forzosas y voluntarias. Pero ya el que quiera ser excluido lo discutirá en el curso del proceso, que puede ser bastante largo. Lo importante es saber que hay preocupaciones también sobre el límite de la responsabilidad. Y esto también se ha comentado mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque es verdad. Si es responsable una sociedad comercial de responsabilidad limitada, pues en principio la ley de sociedades comerciales establece un límite de responsabilidad frente a los terceros hasta el límite de los aportes de los socios. Lo que significa que la capacidad de obtener una indemnización exitosa en favor de las víctimas dependería en gran medida de la solvencia de la sociedad comercial demandada. Lo que significa que si mañana aparece como solvente esa sociedad comercial, hay un problema. ¿A quién se le va a cobrar entonces? ¿Qué pasa? Los abogados tendrían que hacer un trabajo de laboratorio ahí, con lupa y con pinzas, para tratar de, primero, agotar la vía contractual de derecho consumidor para lograr el régimen de solidaridad entre todos los que participan en la cadena de comercialización, todos ahí. Y tratar de elaborar una fórmula en la cual se pueda hacer inoponible la personalidad jurídica de la sociedad comercial, que es lo que le llaman también levantamiento del velo corporativo, que la ley también lo permite. Por ejemplo, en la ley, caso de la ley 47908, que es la ley de sociedades comerciales, está en el artículo 12 y 105, para tratar de hacer responsable, por ejemplo, en ciertos casos a un gerente o en ciertos casos a los socios. Obviamente hay que tomar en cuenta que el levantamiento del velo corporativo no es tan fácil porque se requiere una franca violación a la ley y una conducta fraudulenta para lograr eso. Entonces, los abogados tienen ahí un trabajito importante para tratar de encontrar una persona demandada que sea solvente, que se haga responsable y por en este caso, los que están apuntando al ayuntamiento o a obras públicas basado en el uso de suelo de lo que fue primero un cine y que después fue llevado a una discoteca. Ya ahí tiene una participación directa del ayuntamiento o de obras públicas, que son los que rigen esa parte. Directa no, es si hay una inobservancia, por ejemplo, si él cambió el objeto de del cine hacia la discoteca y el ayuntamiento lo aprobó o no lo aprobó, o qué revisión le hizo, el ayuntamiento no es pasible también de someterlo a la justicia, como ya han hecho y han planteado algunos juristas. Mira, desde el punto de vista del incumplimiento de normativas reguladoras en materia de edificaciones privadas, para el aspecto civil, por ejemplo, puede ser un medio de prueba. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de imprudencia, de negligencia, de falta, de culpa, parte de los elementos probatorios que yo utilizaría como abogado, por ejemplo, sería
No hubo inspecciones del Cuerpo de Bomberos, no hubo inspecciones del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, no hubo inspecciones del Ministerio de Obras Públicas cuando tenía las competencias en materia de edificaciones privadas, porque eso cambió con la ley del Ministerio de la Vivienda. Del ayuntamiento también, que tiene sus departamentos de planeamiento de espacios públicos y planificación urbana o planeamiento urbano. ¿Qué pasa? Yo pudiera en el proceso civil argumentar incumplimiento de esas normativas municipales en algunos casos, en otros casos de estructuras y edificaciones privadas. Yo pudiera argumentar todo eso para demostrar la falta. Porque si hubiera habido alguna forma de vigilancia o de regulación activa que hubiera seguido la parte demandada, el establecimiento, quizás no hubiera ocurrido el hecho. Entonces, si ellos no tuvieron los permisos correspondientes o las inspecciones del Cuerpo de Bomberos o inspecciones de los NESBIE, por ejemplo, si era una obligación legal, pues eso es parte de la falta. Entonces, eso va al fardo de pruebas, al inventario de pruebas que demuestran la negligencia. El Estado ya es otra cosa. ¿Qué pasa? Aquí se está hablando mucho también sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene un sustento constitucional, que está en el artículo 148 de la Carta Magna. También la responsabilidad del Estado se encuentra regulado en la Ley 107-13, que es la Ley de los Derechos de la Persona en sus relaciones con la administración pública y también de procedimiento administrativo. Y también con una ley especial de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es la Ley 1307. ¿Qué pasa? La responsabilidad del Estado no solamente por los daños que causan sus acciones, sino también sus omisiones. Si el Estado dejó de hacer algo que era un deber o una obligación legal y esa omisión causa un daño, hay una potencial generación de daños y perjuicios originados en esa falta de cumplimiento del deber del Estado. O sea, habría que identificar, bueno, ¿quiénes fueron los que incumplieron? ¿Fue ayuntamiento? ¿Fue obras públicas cuando ejercía esas competencias? ¿Fue el Ministerio de la vivienda y edificaciones privadas? ¿Dónde está el problema? Yo lo tengo que mencionar por rigor, pero hay un problema y es que todo el que trabaja en el sector construcción sabe que el ejercicio de esa facultad reguladora del sector de levantamiento de construcciones y de estructuras fundamentalmente se manifiestan al principio de la obra. De hecho, yo le digo siempre a las personas, señores, si lo que van a comprar en plano, verifiquen que tengan los permisos. Vayan y pidan una solicitud de acceso a información del Ministerio de la Vivienda, pídanlo. Vayan al ayuntamiento para que vean que tienen todos los permisos, para que no esté levantando un edificio de 10 niveles donde nada más se permiten 3 niveles. ¿Qué pasa? Esa permisología, el que me está viendo lo sabe, generalmente se respeta al principio de la edificación. Se pide la autorización correspondiente, la no objeción, todos los permisos que se requieren desde el punto de vista administrativo, pero no existe, hasta donde yo sé, una supervisión activa sobre las edificaciones. La verdad es que si ya quienes administran el inmueble comienzan a sobrecargar, si fuera el caso, el techo, con tinacos, plantas eléctricas, compresores de aire acondicionado, obviamente, y lo hacen al margen de la supervisión del Estado y lo ocultan con algún techo en alguna estructura, el Estado tampoco tiene forma de enterarse, porque lo cierto es que tampoco las entidades reguladoras tienen en todos los casos capacidad de inspección. En algunos casos sí, en algunos casos no. Y en el caso de los vecinos que habían denunciado, que habían notificado y cuyas denuncias cayeron al vacío y donde le decían, de acuerdo a lo que ellos exponen en algunos testimonios, sí, que ese era un bien patrimonio del país, que eso era una institución cultural y que eso era una marca país, mejor dicho. Mira, entonces, si hay registros, sí, por ejemplo, como presentó el informe con Alicia Ortega, donde se evidencia que ellos acudían allí a medir los decibeles y estaban por encima de lo normal, por poner un ejemplo, donde ellos muestran, por ejemplo, las evidencias de las cosas que estaban en el techo y que llegaron a la misma Procuraduría, el medio ambiente tampoco le puso caso, ya hay registro de que había una advertencia, por lo menos de la comunidad. Había una advertencia. Mira, si hay efectivamente esas denuncias depositadas ante la autoridad competente por supuestas infracciones a la normativa municipal o de edificaciones privadas, eso pudiera sumarse a las pruebas que pudieran demostrar la responsabilidad por omisión
del Estado Dominicano a través de las entidades competentes que ya acabo de mencionar. Obviamente, ahí el caso es distinto porque ya no se habla de la responsabilidad civil del propietario, de los administradores o de el que ha cometido la infracción penal, el caso de homicidio voluntario que hemos puesto de ejemplo, sino la responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene una regulación especial y una jurisdicción especial. En este caso, por ejemplo, para demandar al Estado Dominicano a través de esas instituciones por responsabilidad, por esas omisiones que han causado esos daños, por falta de vigilancia, si fuera el caso, sería ante el Tribunal Superior Administrativo. Wow, o sea, se El abre plazo otro. Antes era de 1 año, con la ley 107-13 se varió a 2 años para demandar, pero la jurisdicción sería distinta y obviamente el nivel de responsabilidad quedaría un poquito diluido por 2 razones. Primero, porque hay una conducta negligente activa del propietario que es él que tiene, y del administrador que tiene que él hacerse responsable por la ruina y los daños de la cosa inanimada, que en este caso es el edificio que ha producido la muerte de cientos de personas y ha herido a otros cientos de personas. ¿Cuántos son? Como 400 víctimas. Sí. Entonces, obviamente eso va a diluir un poquito el nivel de responsabilidad del Estado porque hay una responsabilidad negligente y activa de parte del dueño. Y la otra parte es del punto de vista puramente normativo. Ya abogados administrativistas han dicho con mucha razón. La verdad es que el tema de las inspecciones a las obras, a las estructuras ya edificadas, tiene ciertos vacíos legales. Lo que significa que quizá lo que conviene en este momento, al margen de que las personas quieran demandar por la vía civil o demandar por la vía civil en el marco de un proceso penal o demandar al Estado por responsabilidad por omisión, lo cierto es que lo que tenemos que pensar desde ese punto de vista de regulación estatal es mejorar la normativa en lo que tiene que ver con la inspección de obras. Se ha dicho, y eso lo he visto también, que muchas veces los planos que se someten para aprobación del ayuntamiento y para la aprobación de las entidades de la administración pública, como el caso del Ministerio de Vivienda, Obra Pública, como era antes, son una cosa, pero en la práctica, en la realidad, otra. Cambian un baño de sitio, cambian esta columna de sitio y se cometen a veces algunos actos, vamos a decir, irregulares, por no decirlo de otra forma, que al final lo que se construye no se corresponde 100% con lo que está en el plano aprobado. Entonces, quizás lo que habría que estudiar ahora es alguna forma de mejorar la normativa para procurar los mejores mecanismos más robustos de verificación, por lo menos las edificaciones que son de acceso público, que es más fácil obviamente la supervisión, y que albergan muchas personas, porque yo puedo entender que una casa de una persona, donde hay una familia, tú no quieres tener obra pública o metido investigando si tú pones un tinaco o no pones tinaco. O sea, yo lo puedo entender eso, pero que ya quizás centros comerciales, plazas, donde tú vas a tener una alta afluencia de personas, cientos de personas bajo un mismo techo, donde tú sabes que un evento estructural, como un colapso, el nivel de fatalidad va a ser muy alto. Quizás sería bueno aprovechar este momento para estudiar una normativa que también reúna todo, porque en un contenido que yo publiqué en las redes, donde yo cité normativa vinculada, incluso me quedé tan corto que en los comentarios tuve que insertar más. Yo conté como 5 leyes, 5 o 6 leyes y como 4 decretos. Y ahí va desde lo que tiene que ver con la ONESFI, la oficina y con el cuerpo de bomberos, incluso con el CEMET, que es el cuerpo de eventos de desastre. Sí. Hay una lista. Lo que significa que tenemos otro problema, es que la normativa reguladora está un poco dispersa. Está dispersa. Yo estoy seguro de que si hubiera una normativa aplicable, por ejemplo, de inspección del cuerpo de bomberos, yo sé que una inspección de ese punto de vista de fragilidad estructural, de fragilidad para incendio, quizás se hubieran llevado a cabo algún correctivo. Pero eso estaba antes. Lo que pasa es que después lo sacaron y lo fueron relegando y lo fueron minimizando. Pero sí existía. Los bomberos antes tenían esa potestad de acudir a algunas instalaciones como lo hace cualquier país ordenado. Si, por ejemplo, tú vas a un concierto en Estados Unidos, donde la gente viaja mucho, vamos a poner Europa, no importa el país, y dice que la capacidad de ese lugar es para 250 personas.
y llega a los bomberos o llega a la policía y ve que está excediendo la cantidad que están ahí, automáticamente mandan a parar el evento, porque ellos saben que hay un riesgo potencial que puede causar daño severo. Entonces antes esa era una potestad que estaba en manos de los bomberos y que se la quitaron. Claro, yo quisiera hacer énfasis en que todas las personas que quieran presentar sus demandas de responsabilidad contra el Estado en base a la 148 de la Constitución, la ley 107-13, pues, a ver, es su derecho. Y establecer esa relación de causalidad de la omisión, de que no se hicieron las inspecciones correspondientes. Pero la verdad es que hay un problema sistemático de fondo. Es un mal sistémico, lo que quiero decir. Y es que no hay inspecciones recurrentes en ese tipo de lugares. Entonces, si te parece, José, Claro que vamos sí. a colocar también, porque me he quedado en la parte del Código Civil, La parte, ¿qué otra parte quieres enfocar? que es la Ley de Protección de Derechos del Sí, Consumidor, porque creo que se tiene que mencionar más a menudo en este caso. en este caso. Eso es importante porque la gente estaba pagando para ver un show de entretenimiento. Claro. Lo hicieron a través de una empresa que les proveyó la boleta y también estaban pues consumiendo justamente allí. Sí, ¿por qué yo quiero hacer tanto énfasis en esto? Por lo siguiente. Primero, porque el régimen legal de protección del consumidor tiene rango constitucional y se nos suele olvidar. Y fíjate que la Constitución Dominicana, artículo 53, establece el derecho de la compensación. Dice, las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley. El derecho al consumidor tiene un rango constitucional. ¿Qué pasa? Tenemos también las disposiciones de la ley que pueden ser aplicables al caso, ¿no? Para que aparezca aquí. Sí. Porque la gente cree a veces que el derecho al consumidor solamente aplica para productos defectuosos. Compré un celular y me salió dañado. Vea por consumidor. Pero la legislación de protección del consumidor es mucho más que un producto defectuoso. Es más que una queja de un tema de tarjeta de crédito, de un dispositivo, una televisión, de una lavadora. No, la ley es una ley extensa, es técnica. Tenemos el artículo 33 que establece, sin perjuicio de los derechos del consumidor conferidos en disposiciones legales y reglamentarias vigentes y en el derecho común, se reconocen como derechos fundamentales del consumidor usuario: a. Protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo o uso de bienes y servicios. La reparación oportuna y en condiciones técnicas adecuadas de los daños y perjuicios sufridos por el consumidor, siempre y cuando el riesgo o daño no haya sido previamente informado por el proveedor conforme a la letra C del presente artículo. Y G. Acceder a los órganos jurisdiccionales correspondientes para la protección de sus derechos y legítimos intereses. Perfecto. Fíjate que el derecho del consumidor de la protección de su integridad física, su vida y su salud, se traduce en una obligación del prestador, en este caso el establecimiento, sus administradores, su empresa operadora y sus propietarios. Una de las ventajas de este régimen, José, es que hay unos criterios de interpretación legal que están fijados a favor del consumidor. Tú has escuchado la máxima jurídica que dice indubio pro reo. En materia penal, la duda se interpreta a favor del imputado. En materia laboral, indubio pro operario. La duda se interpreta a favor del trabajador, del empleado. En materia de consumidor, sucede similar. En caso de duda, las disposiciones legales se interpretan a favor del consumidor. Cuando tú tomas en cuenta la base constitucional, el régimen de solidaridad de los codemandados en caso de responsabilidad contractual por derecho del consumidor y esos criterios de responsabilidad que se van a interpretar en la forma más favorable o ventajosa para el consumidor, yo diría que indudablemente las partes demandantes, en el caso del Jet Set, deberían considerar agotar esta vía. Reconociendo también que esta vía es de carácter contractual y es contractual porque el que está ahí en el establecimiento. Eso se estaría utilizando por la vía del Tribunal Superior Administrativo o por la parte No, eso es por la vía civil. El que vaya por esa vía va a demostrar una relación contractual por varias razones. O porque pagó una taquilla para ir a ver el concierto de Rubí Pérez o porque está consumiendo en el lugar. Ya ahí se crea una relación jurídica de consumo de bienes y servicios. Está consumiendo los servicios de entretenimiento,
concierto, el espectáculo que hay ahí, pero también consumiendo comida y bebida del lugar. O sea, en ese caso la responsabilidad es de carácter contractual, lo que significa que el régimen de responsabilidad de consumidor establece obligaciones reforzadas que cargan al prestador del bien o el servicio. La otra ventaja es que tienen más tiempo para demandar, y es que las personas que vayan a demandar civilmente, si lo hacen solamente en base a la responsabilidad civil extracontractual o cuasi delictual que establece el Código Civil, con los artículos que vimos ahorita, tienen 6 meses para demandar. Y en este caso 3 años. 2 años. 2 años. Tienen 2 años para demandar, tienen un poquito más de tiempo. Obviamente hay que recordar que esos plazos pueden ser suspendidos y prolongados en la medida que hay notificaciones mediante acto de alguacil y el proceso se mantenga vivo. Pero la verdad es que es una ventaja tener más tiempo. También yo diría lo siguiente, hay personas que se han preguntado si es necesario esperar las indagatorias y las investigaciones forenses que están llevando a cabo en la actualidad. La respuesta es no. Las personas no tienen que esperar el resultado de la investigación forense. Es bueno ese dato que lo dice. Las personas no tienen tampoco que demandar en conjunto. No es obligatorio que los cientos de víctimas y sus familiares demanden todo al mismo tiempo. No es necesario. Como el proceso va a ser largo, hay tiempo para la incorporación de esos inventarios de prueba. Va a ser largo, José, porque primero el daño es mucho, son muchas víctimas. Y esto no es un caso simple de incumplimiento contractual, de contratamos algo y yo no te pagué a fecha cierta. Sí. Eso es muy fácil. Tú puedes matar eso quizás en 3 audiencias. Aquí no, aquí posiblemente el nivel de prueba vaya de la comparecencia personal de las partes porque las víctimas van a querer declarar cómo han sufrido, como es su derecho muy probablemente, que quieran declarar todos los daños que han percibido por ese suceso. Van a haber peritaje, van a haber medidas de instrucción. Va a haber tiempo de incorporar a esos inventarios de prueba todos esos documentos para demostrar la negligencia de los administradores de Jet Set, pero también para demostrar los daños de las víctimas. Es un proceso que va a tardar varios años y recordar también que puede también la decisión final recurrirse en apelación. Entonces, yo diría, no hay prisa si se agota la vía puramente contractual, independiente de que cada persona elegirá su alternativa que entienda más viable y sus apoderados. Lo mejor es que las demandas estén bien elaboradas para demostrar ese vínculo de causalidad entre esa negligencia y ese daño, pero yo obviamente agotaría un poquito más la parte de la responsabilidad por la cosa inanimada, porque ahí la falta que hay que probar es casi nula. O sea, se presume la falta porque el edificio de una persona causó un daño fatal, ¿me entiendes? Te voy a poner aquí en pantalla. Es mucho texto, no voy a leerlo todo, pero quiero que la persona que lo vea esto en YouTube puede darle a pausa y leer lo pueda todo, ver. Lo vamos a colocar si full pantalla. Sí, tenemos, por ejemplo, el artículo 102 de la ley 358-05, artículo 105, literal B, en sus numerales 2, 3, 4, 5, artículo 106, todos son artículos que el que está viendo el programa sabe que son los que establecen los derechos y obligaciones en materia de consumidor con respecto a la reparación también de daños y perjuicios y esa compensación sufrida por las víctimas. Entonces, esa base legal puede ser utilizada en el marco de este proceso. Entonces, ¿cuáles son, digamos, otras cosas que hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, en el tema de los daños. Mira, yo te voy a colocar ahora algunos precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia sobre los daños. Y aquí está incluso el dato de la sentencia. Mira, por ejemplo, sentencia del 31 de marzo del año 2022. Mira lo que dice aquí. Los jueces de fondo gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios, base de la indemnización, así como para fijar el monto de la misma, siempre que esta no resulte irrazonable y no se aparte de la prudencia de lo jurídicamente opinable, ya que ese poder no puede ser tan absoluto que pueda consagrar una inequidad o arbitrariedad. O sea, aquí, por ejemplo, habla del daño moral. Fíjate que dice aquí, el daño moral resulta de los dolores, sufrimientos, aflicciones, mortificaciones y privaciones. Es un elemento subjetivo que se produce erga omnes y debe tener por base un sufrimiento interior, una pena, un dolor
el atentado a la reputación o al honor. Fíjate, José, yo cito esta jurisprudencia porque, a fin de cuentas, cuando inician estos procedimientos Sí, de demandas civiles, los tribunales van a tener una referencia, una y mucha jurisprudencia. discrecionalidad para calcular los daños materiales y los daños morales. Sí, porque a veces, claro, todo dependerá de la capacidad productiva de cada persona, de su arraigo, El daño que pueda, a ver, sería por un lado el daño producido y su cuantificación, la y parte su puramente proyección material y futura. moral. Sí. Obviamente la parte moral es muy subjetiva, eso es el sufrimiento de las víctimas, de las personas afectadas, y la parte puramente material, que es los gastos médicos. Naturalmente habría que sumar a esto otros conceptos, como por ejemplo el concepto de reparación integral, que ha sido también abordado por la jurisprudencia, y los intereses judiciales compensatorios. Wow. Ese término se refiere, por ejemplo, a esa corrección que procura el juzgador cuando condena a una parte demandada, que persigue rectificar cualquier variación en las sumas condenatorias producto del paso del tiempo. Obviamente va a tener que tomar en cuenta el juzgador, y eso está en las sentencias que ya irán poniendo en pantalla porque son muchas. Por ejemplo, los porcentajes del Banco Central. Y lo que significa que en este caso, cuando se demande civilmente, se va a poder pedir no solamente los daños morales, que serán tantos, daños patrimoniales o materiales, que son Ujú. tantos con todos los cálculos, sino también ese interés judicial indemnizatorio para procurar que con el paso de los meses y los años de la duración de un proceso, ese monto final no se vea afectado y vea reducido su valor. Porque no es lo mismo, obviamente, 100,000 pesos de condena hoy que cuando ya Claro. se convierte O en una sea, que pudieran sentencia tomar en cuenta hasta la definitiva. inflación. Claro que sí, para eso es Wow. precisamente. Que cuando hay una sentencia dentro de, vamos a poner un plazo hipotético, una sentencia que adquiera la calidad del juzgado irrevocablemente, que ya es definitiva, que llegó incluso a Suprema, y ponte que dure 8 años. Es hipotético, pero no es irreal. Obviamente, 100,000 pesos de condena o 1 millón de pesos de condena ahora en 2025 y dentro de 8 años, en el 2033, tú sabes que no va a lo mismo. Entonces, los abogados también les conviene tomar en cuenta esos cálculos que tienen muchísima jurisprudencia que se irán poniendo en pantalla, de esas compensaciones en el tiempo que puede ordenar el juez. Bueno, a mí me parece súper interesante el escenario que has planteado, muy didáctico, muy preciso, con ejemplos justamente de que se ha ejercido justicia y con casos incluso hasta de menor envergadura, mira el resultado que se obtuvo. O sea que yo creo que en esta situación todo dependerá de la estrategia que utilice cada uno de los abogados que represente a esas familias Y las situaciones afectadas. particulares, porque tendrán personas que son víctimas fatales, pero también habrán heridos. El cálculo de la indemnización va a ser distinto para cada uno de ellos, pero también la parte de la cantidad de víctimas, de seres queridos afectados, porque Sí, el juez va a valorar, eso hay que decirlo, claro, la diferencia, por ejemplo, de indemnización de una persona sin hijos, sin casado, que no tiene trabajo quizá, y va a calcular la situación, por ejemplo, de una persona trabajadora, empresaria, con emprendimiento, con 4 hijos menores de edad, no es lo mismo, José. Va a tomar en cuenta qué alto sufrimiento ha tenido la esposa sobreviviente, los hijos menores de edad, y que esa persona quizá era cabeza del hogar y era la fuente de ingreso del hogar. El juez va a tener que tomar todo eso en cuenta. claro, por ejemplo, si una familia ya se ve que el padre deja de producir y esos niños por una obligación ya tienen que salir de un colegio a una escuela pública, todo ese tipo de cosas se van a valorar porque dicen, bueno, yo tenía este estatus de vida porque lo sostenía a través del patriarca, que era fulano o fulana o la encargada, y ahora nosotros no tenemos esta persona que era la que sustentaba nuestro nivel de vida. O sea que hay muchas cosas por allí de donde muchas variables, que es lo que tú has querido destacar, que cada caso será único, que ninguno puede ser exactamente igual al otro. Así es. Naturalmente, la cantidad de demandas, sabes que si hay un patrimonio determinado en la parte demandada, eh,
va a comprometer el éxito una demanda de la otra, porque si, por ejemplo, 200, 300 personas deciden demandar y pretender obtener condenas civiles, eh, habrá que cruzar los dedos para que el patrimonio de las personas responsables, sea la sociedad comercial, sea don Antonio Espaillá, o sea, quienes sean los responsables, sean uno o sean cinco, pues que sea suficiente la solvencia económica para compensar a todas las víctimas. En ese sentido, lo que se recomienda es, primero, tomar en cuenta que hay un plazo, no hay que hacer demandas descuidadas por la prisa. Tienen tiempo. Si se van por la vía del derecho consumidor son 2 años, si es por la otra vía son 6 meses. Tienen tiempo para aportar todas las pruebas. Por ejemplo, las pruebas del sufrimiento de la familia, eso se muestra con documentos de filiación, por ejemplo, y eso es muy fácil. Pero sí, los jueces van a tener un amplísimo margen de interpretación, de cuantificación del daño material y moral. Hay mucha jurisprudencia que se puede tomar en cuenta para esos fines, pero la verdad es que el proceso no va a ser corto. Digo que no va a ser corto porque, aunque en teoría pudiera bastar en procesos de responsabilidad civil contractual con 1 año para obtener una sentencia de fondo, este caso es distinto porque hay una parte técnica de potencial imprudencia en el manejo de la estructura privada que se va a discutir. Son muchos demandantes, son muchas medidas que pudieran ordenarse y obviamente por la cantidad de demandantes y la cantidad de demandados y posibles intervenciones en el proceso, todo eso conduce a que el proceso se va a ir alargando cada vez más. Van a haber incidentes, habrá mucho aplazamiento, temas de los domicilios de notificación. Van a pasar muchas cosas. Por eso yo te digo, no va a ser corto el proceso, ni en lo civil, si se va por la vía principal, ni en lo penal para los que se vayan por la vía penal. Que obviamente tendrán que tomar en cuenta también los querellantes que se constituyen actores civiles para obtener indemnización, que el juez va a tener que tener criterios de proporcionalidad también, que si ordena, por ejemplo, dicta una sentencia condenatoria por homicidio involuntario y condena, por ejemplo, 2 años de prisión, eso puede tener un impacto y es previsible en el monto de la condena civil, porque la persona ya está, en cierta forma, pagando con un castigo privativo de libertad. Entonces eso puede hacer... o sea, que los que quieren recuperar o que quieren una indemnización no deberían buscar que el dueño del establecimiento quede preso. Eso es muy personal de cada quien, porque la verdad es que... Porque privándolo de su libertad, entonces limita la cantidad de pagar las indemnizaciones. Es posible, por proporcionalidad. No lo mismo que a ti te condenen civilmente por una suma de daño y perjuicio, que te condenen y también te condenen en privación de libertad, con cárcel de 2 años. Porque tiene que ser proporcional la pena en todo caso. Yo lo que sí puedo decir, cada persona tiene su propio proceso que tiene que decidir con su abogado apoderado cómo lo va a llevar. Ni la cárcel va a devolver a ser querido, ni el monto de la condena civil tampoco. Por tanto, la persona tiene que hacer todo mandante un proceso de reflexión, introspección, de qué es lo que va a buscar con este proceso, porque lo que queremos todos en el país completo, y yo me uno a esa causa, es justicia. Totalmente. Todos queremos justicia. Y la justicia se va a obtener o en una jurisdicción civil o en una penal. Obviamente van a tener que elegir las personas, porque aquel que apodere por la vía penal se aplica el principio de electa una vía. No va a poder ir por lo civil en otro tribunal. O sea, o se conoce todo en la jurisdicción penal o se va solamente por lo civil. O sea, que no puede actuar de las dos maneras. Si quiere actuar de las dos maneras, tiene que irse por lo penal con una querella con constitución de actor civil para presentar acusación y sus pretensiones civiles patrimoniales en el mismo proceso. Sí. Habrá personas que lo harán así, otras seguirán solamente por lo civil. Eso es muy personal. Yo no puedo aconsejar a ninguna persona que esté viendo esto, háganlo así o así, porque realmente eso es totalmente personal y eso es una decisión íntima de cada quien. Íntima de cada quien. Bueno, me parece súper interesante. ¿Hay algo que se haya quedado que tú quieres abordar en esta conversación? No, creo que yo le recomiendo a las personas que todas las sentencias que hemos ido colocando en pantalla, que están numeradas con su número de sentencia, pues la pueden consultar, porque esto es parte de una labor que nosotros en Legal CPR, que es mi página de Instagram, sí. Yo lo que hago es brindar educación y orientación a las personas con contenido, con citas legales, jurisprudenciales, con citas de la Constitución Dominicana,
para que la persona conozca sus derechos y también sepan qué esperar de sus abogados y de los procesos. Entonces, esto es parte de una iniciativa. Yo pondré también en mi perfil de Instagram, en Legal CPR, porque lo importante es que la gente tenga información. Ya que las personas deciden demandar de una forma u otra, o hasta no demandar, porque habrán quienes no demandarán. Claro, obviamente. Pero que no sea, José, por la falta de información y de orientación. Que no sea por eso. No dejen que nadie les diga que tienen que ir directamente a una aseguradora. Si había seguro o no había seguro, eso es problema del establecimiento. Y posiblemente esa póliza tenga un monto de cobertura que no sea ni siquiera bueno. Muy probablemente, en caso de que hubiera una póliza. No, yo no voy a ser parte de las personas que han invitado a las víctimas a que vayan a la aseguradora, porque en un proceso de esta naturaleza tan trágico, una crisis de proporciones cataclísmicas, poner a personas a someterse a una burocracia interminable de una compañía aseguradora que ustedes saben lo que son. Claro, todo el mundo sabe cómo operan en la República Dominicana. Hay mucho más dignidad en agotar un proceso judicial y el otro que comparezca ante la justicia. Totalmente. Es mucho más digno, eso sí lo puedo decir. Bueno, agradecerte, Juan Miguel Castillo Roldán. Síganlo en Instagram, Legal PCR. Legal CPR. Legal CPR. Legal CPR. Me fui por la prueba PCR. La prueba de COVID. Sí. Entonces, síganlo. Vamos a dejar también aquí full pantalla para que no se equivoquen y puedan verlo también la cuenta y vayan directamente, lo siguen, porque cada cierto tiempo él procura en un breve espacio de tiempo explicar mucho de una manera sintetizada. Es educativo, es un portal educativo. En este caso nosotros tenemos el deber de que como hay tantas aristas, no se puede dejar tan corto, sino de que hemos querido de abordar pues la historia que ha tenido la República Dominicana, la jurisprudencia, de dónde usted debe recostarse en caso de que quiera proceder legalmente ante esta y otras situaciones similares, porque claro, se ha puesto el nombre de Jet Set sobre la mesa debido a la magnitud del daño causado y de las víctimas, pero también si se presenta otros casos como el del ascensor, como bien pudieron observar, o el del establecimiento comercial también, la residencia donde la señora se vio afectada con un pie. O sea, son casos que ocurren y donde ya pues se está indemnizando en el país y los montos van incrementándose dependiendo pues cada caso. Cada caso y también la tradición de cada tribunal, o cada tribunal es un librito. Sí, así escuché a Carlos Salcedo, que decía, por ejemplo, que en Moca tienen unos montos, que en el Distrito Nacional tienen otros montos, que en Higüey tienen otra forma, que cada tribunal tiene una manera distinta de cuantificar esos daños. Así que vamos a ver qué nos depara en el futuro y ojalá que ciertamente se haga justicia y donde no se utilice ninguna influencia para evadir ni para ocultar los bienes y donde se establezca un fondo patrimonial, un fondo para que se vaya cumpliendo directamente a los dueños de este establecimiento y que no sea con el dinero del pueblo dominicano que se pretenda hacer lo que el sector privado tenía como una actividad suya. Claro. Una actividad suya, porque no le daban nadie, a nada le regalaban nadie ni una entrada ahí, ni nada, absolutamente nada, ni nadie iba a hacer trabajo gratis allí, ni había un fondo de beneficencia pública. Así que el Estado también que sepa que tiene una responsabilidad, pero no se puede echar todo esto arriba sabiendo los millones de los millones que generó esa discoteca. Claro. Así que vamos a estar claros con esto, para que no se equivoquen y para que ahora no venga la hermana de la caridad a asumir lo que debe justamente cumplir el sector privado, que es el que debe cargar con esta situación porque no fue un problema meramente estatal. Es mi punto de vista que quise dejar bien claro al final de esta conversación. Así que gracias, Juan Miguel Castillo Roldán. A ti, José, gracias por invitarme. Espero que haya servido de información valiosa para las víctimas y sus familias. Así mismo es. Gracias de verdad. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.